Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor en esta tarde. Le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por habernos permitido estar en este lugar y por tener este tiempo. Vamos a orar para iniciar y comenzar con este estudio, este mensaje de la palabra. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres fiel y eres verdadero. En esta hora te presentamos este tiempo, Dios amado, para que tú en tu inmenso amor, en tu gran bondad, Señor, nos ministre. Dios mío, en esta hora me pongo, Señor, humildemente como hija tuya, como tu sierva, detrás de tu cruz, Jesucristo, para que a través de mí, Señor, tú, Dios mío, cumpla el propósito de tu palabra, Señor, en la cual, Señor, yo abro mi boca y tú la envías. En el nombre de Jesús, Señor, Dios mío, Dios amado, me pongo, Señor, en tus manos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Ruego, Padre amado, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Y así, Dios mío, como declara tu palabra, Señor, dé fruto al 100%, Dios mío, en la buena tierra, la cual esa semilla va a caer. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio para mí estar en este lugar. Así lo declaro. Y quisiera compartir en esta tarde una palabra que Dios ha puesto en mi corazón bajo el título La oración que desata milagros. Bendito sea el Señor. Todos nosotros queremos, anhelamos en nuestras vidas que Dios obre un milagro en nuestras vidas, amén. Y para desatar esos milagros de Dios, nosotros tenemos que entrar a un nivel de entendimiento de la palabra de Dios, la cual en esta noche quisiera compartir y que verdaderamente llegara a lo más profundo de nuestro corazón y nosotros, más que oidores, seamos hacedores de este mensaje de parte del Señor. Y quisiera estar compartiendo en la palabra de Dios, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 18, los versículos del 20 al 38, la cual yo creo y declara así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado por profeta de Jehová, mas los profetas de Baal, hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz,
ni quien respondiese. Entre tantos, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajeaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de la ofrenda, ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y la otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que hoy yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Tremenda cosa declara la palabra del Señor, como este milagro, ¿verdad? Mire, me llama tanto la atención como el profeta Elías manda a echar 12 cántaros de agua, de tal manera que el agua corría, se inundó todo eso. Y sin embargo, a pesar de eso, ahí estaba el milagro de Dios, que a pesar tremendo, no había candela, ni siquiera estaba, porque podíamos decir, bueno, por el sol, ni el sol, porque ya había atardecido, y ahí ocurrió el milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo Dios hace en nuestras vidas. Y para este mensaje que tenemos como tema, como título, la oración que desata milagro, y Dios quiere que nosotros entendamos que Él está presto para desatar milagro en nuestras vidas a través de la oración. Bendito sea el Señor. Y la oración es la forma en que nuestro Dios ha establecido para que nosotros nos podamos comunicar con Él. Dios es soberano,
no es absoluto este método de establecer la comunicación de Dios para con los hombres, pero normalmente lo normal, lo regular, lo que Dios ha estipulado es que a través de la oración nosotros podamos tener esta comunicación. Y la comunicación no es nada más que hablar con Dios, como todos conocemos, pero para que haya comunicación debe de haber debe de haber dos o más personas, ¿no es así? Y no solo eso, gloria sea al Señor, sino que la comunicación no se establece si no hay, por supuesto, un locutor, si no hay un mensaje y si no hay un oyente. Por eso que ella debe de establecerse entre dos o más personas. Y cuando nosotros hacemos la oración, hay más de una persona. Por eso que podemos establecer una comunicación con Dios a través de la oración. Gloria sea al Señor. Y me llama tanto la atención que esta oración que puede desatar un milagro en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener muy pendiente que hay factores que en un momento determinado pueden atrasar, aunque nosotros oremos, pueden atrasar ese milagro. Pueden que permitirnos que incluso que no se desate ese milagro. Y en esta noche quisiera compartir o hablar un poquito acerca de esto. En primer lugar, cuando nosotros establecemos con nuestro Dios una oración de lamento, esa oración que más que alabar al Señor, que entender que Él es bueno, nosotros no nos afligimos, nos llenamos quizás de congoja, el corazón se nos contrita y no podemos ver las bendiciones que Dios, a pesar de que quizás estemos atravesando un momento difícil, pero no podemos ver esa aflicción en nuestro corazón, no nos permite ver la bendición y que Dios está obrando y que pronto el milagro se va a desatar. Y hay un pasaje en la Biblia que conocemos mucho, a mí me agrada, de hecho yo me he identificado mucho con él y está en el libro, vamos a compartirlo, en el libro del profeta Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así, primero voy a leer el versículo 10. Y dice el versículo 10, está hablando acá de Ana, la mamá de Samuel. Ana era la esposa de Elcana, era estéril. Elcana tenía otra esposa que le había dado hijos y Ana era una cristiana, era una mujer, como decimos nosotros, una cristiana para estos tiempos. En aquel tiempo era una mujer, al igual que Elcana, temeroso de Dios. Ellos iban a la casa de Dios, era como para nosotros una cristiana que estaba ahí en la casa del Señor, oraba al Señor, ¿verdad? Sin embargo, tenía una situación difícil de que su esposo tenía otra esposa que le había bendecido con un hijo, pero ella no podía dar a luz porque era estéril. Y la otra esposa, Penina, la afligía. Y eso le daba, a pesar de que la palabra declara de que Elcana la amaba y le demostraba a Ana su amor, pero ella no veía esa bendición que Elcana. De hecho, cuando Elcana llegaba al templo a orar, que dice la palabra que lo sentaba a todos ellos en la mesa, sus dos esposas y sus hijos, dice que separaba la mejor parte para Ana. Ella no veía esa bendición porque tenía gran congoja en su corazón. Dice el versículo 10, y ella con gran amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Tenía gran amargura en el alma, así no podía ver su bendición, no podía desatar la bendición, pero llegó al lugar indicado, fue a buscar a Dios, derramó su corazón, ¿verdad? Ya, pero
cambió cuando salió de ese lugar. Ella cambió su actitud, entendió que tenía que cambiar su actitud. Y miren cómo dice el versículo 18, bendito sea el nombre del Señor. Dice así, el versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoró delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Es decir, cuando Ana decidió cambiar completamente su actitud, su posición, esa amargura, decidió enfocarse donde tenía que enfocarse. Ahí Ana desató su milagro. Y bendito sea el nombre del Señor. No se quedó solo con un hijo. Ella tuvo 7 hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias, Señor. Es por eso que yo en esta noche, bendito sea su nombre, quiero invitarte a que si nosotros queremos desatar un milagro de Dios y tenemos algo que nos aflija, una amargura en nuestro corazón, y oramos con esa amargura, debemos de entender que no vamos a desatar esa bendición, no vamos a desatar a través de la oración ese milagro en nuestras vidas. Aleluya. También hay otro puntico que nos hace que nuestro milagro que nosotros tanto anhelamos y esperamos se atrase, y es la queja. Cuando tenemos una actitud de queja, de protesta, de enojo, que estamos amargados y nos enojamos, y vamos delante de Dios, pero con ese espíritu, ese mal espíritu, Dios tampoco nos permite que sea abierta la ventana de los cielos hasta que maduremos. Y vamos a estar compartiendo la palabra ahí en el libro de Jonás. También un pasaje que me gusta mucho, me agrada. Jonás. Y ahí en Jonás, capítulo 4, la palabra declara, del 1 al 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando también tenemos ese espíritu de enojo, y oramos con ese enojo, con esa amargura, nosotros atrasamos esa bendición que tiene Dios para nuestras vidas. Nosotros retenemos ese milagro que tiene Dios para nuestras vidas. Por eso en esta noche te invito que no ores con ese espíritu. Si tiene enojo, pídele primero al Señor, bendito sea su nombre, pero no entre a la presencia de Dios con ese espíritu de enojo, de reproche delante de Dios, porque las bendiciones no las vamos a alcanzar. A su nombre, gloria, aleluya. También la amargura, que se parece mucho cuando nosotros tenemos... nos enojamos, a veces continuamos con el enojo ahí, y lo que llegamos es a la amargura, ¿verdad? Ese espíritu que es superior al enojo, porque la palabra declara que
airaos, pero no pequéis. En un momento quizás podemos estar enojados, pero si albergamos ese enojo y ese enojo, nosotros entonces más bien vamos a pasar a un nivel más peligroso, y es la amargura. Y también vamos a ver cómo hubo un hombre de Dios en el libro de Job, que por lo que le aconteció, que yo estoy segura que nadie en esta tierra ha pasado lo que pasó Job, que en un día, mi hermano, en un día Job perdió todo, era el hombre más rico de la tierra y todo lo perdió en un día. Todos sus bienes, sus hijos, la esposa lo despreció, él cayó con enfermedad, una enfermedad tremenda. Y para colmo, cuando llegaron sus amigos, lejos de darle aliento, la mano, lo que le empezaron a enjurarlo y a decirle que eso le había provocado porque él había pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando José vio de esta manera, se le amargó el corazón. Bendito sea su nombre. Y aquí en la palabra de Dios, en Job capítulo 3, podemos ver eso, cómo Job oraba con esa amargura. Dice: después de eso abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sobrio y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Alfeo, tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Me venga el número de los meses, ni venga el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldígala los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al leviatán. Oscurézcase las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por tanto, no cerró la puerta del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí los ojos la misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánta amargura, que deseaba no haber nacido aquel hombre, después de haberle acontecido. Y vemos que más adelante en el libro de Job, que después que sus amigos le dicen que todo esto le había acontecido, que él había pecado, él incluso por esa amargura le reprocha a Dios, habla con Dios y le reprocha. Y vemos cómo Dios le contesta a Job, tan tremendo, una respuesta tan, como sabemos que es Dios, tan tremenda. Aquí en el libro de Job, en el capítulo bendito sea el nombre del Señor, 38, que dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aleluya. Qué tremendo como Dios le dice a Job: ahora
ponte fuerte que yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Y de esa manera es como Job, cuando Dios le habla así tremendamente en todo este capítulo 38, bendito sea su nombre, es como cuando Job entiende, aleluya, y después hace esa declaración tan maravillosa que dice: conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no lo puedo entender. Hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven, bendito sea el nombre del Señor. Él reconoce, se limpia de esa amargura. Y como después que Job reconoce todo esto y saca toda esa amargura, perdona, porque Dios le dice: ahora ve y ora por tus amigos. Job va y ora por sus amigos, y Dios lo restablece, lo perdona y le da más cosas aún de la que Job él había perdido. Bendito sea su nombre, aleluya, aleluya. Otro elemento que en un momento determinado puede ocasionar que nuestro milagro sea detenido es la suficiencia. Cuando nosotros nos creemos que por algún momentico que algo que nosotros hagamos ya es suficiente para resolver un asunto, mientras está esa cosita en nuestro corazón y nosotros tratamos de mover el mecanismo, tratamos de buscar las personas que nos pueden ayudar, tratamos de poner la confianza en alguien que esté en eminencia, en alguien que tiene algunos recursos. Dios nos dice: bueno, está bien, espera. Y Él espera, y las cosas las trazamos, el milagro lo atrasamos, porque Dios no comparte su gloria. Y aunque un poquitico de eso nosotros como que ese anhelo, ese deseo, nosotros como que tratamos de hacer algo de una manera humana, pues Dios ahí mismo, él se aparta un poquito y dice: bueno, mi hijo, hasta que tú entiendas que esto lo voy a resolver yo con mi mano poderosa, pues entonces síguete esforzando. Y nosotros como que atrasamos el milagro, aunque oremos, aunque mire, Señor, yo me siento mal, voy al médico, conozco a este médico, pon tus manos en él, ayúdame, mire, estamos poniendo nuestra confianza. No es malo ir al médico, no estoy diciendo que sea malo, no es malo ir al médico, pero nuestra confianza, nuestra fortaleza nuestra fe debe estar plenamente en Dios. De hecho, Jesucristo declaró que Dios había permitido la medicina para precisamente, más bien para los incrédulos que para nosotros, porque Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Jesucristo dio su vida por nosotros y tenemos esa bendición de hallar el milagro de sanidad en Él. Pero tenemos que tener una fe bien sustentada en el Señor. Aleluya. El que no tiene, que por lo menos todavía le falta algo, tiene que ir al médico, pero vemos cómo Dios ha sanado del SIDA en estos tiempos. Dios ha sanado de cáncer. Dios ha levantado de los muertos. Bendito sea el Señor, a las personas cuando tienen esa fe completamente, plenamente en Él. Y la palabra de Dios aquí en Génesis capítulo 40 también es un personaje tremendo, y estamos hablando de alguien que prácticamente muchos de nosotros se quitarían el sombrero, como decimos nosotros, delante de él, aunque toda la gloria es para Dios. Pero hay personas que, como dice la palabra, que al que honra, honra, bendito sea su nombre, y es José. José tuvo una vida que nos enseña mucho acerca de la obediencia. De hecho, para mí tipificaba
lo humano, diciendo lo humano a nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todas las cosas, Jesucristo para nosotros es el mayor ejemplo humanamente. Pero José es un hombre que tuvo una vida bastante de enseñanza para nosotros también. De hecho, por eso está acá en la palabra de Dios. Y dice aquí en el capítulo 40, versículo del 14 y 15, miren acá, José, como sabíamos, estaba en la cárcel y había interpretado el sueño al copero y al panadero del rey. Y ese sueño cuando él lo interpretó, aconteció tal y como José lo dijo, lo declaró. Y cuando ya está saliendo el copero del rey de la cárcel, él ahí mismo, José le dice esto que está aquí en la palabra del Señor, en capítulo 14, versículo 14. Dice así José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Que use conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Bendito sea su nombre. Y rápido José, como vio que este era un hombre que iba a estar en eminencia en este país, le dijo: acuérdate. Pero miren lo que dice el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Bendito sea el nombre del Señor. Se olvidó. Y pasaron después de estos 2 años. José tuvo que estar 2 años más en la cárcel. Atrasó su milagro 2 años más, hasta que entendió que su ayuda, su socorro era Jehová, el Dios de los cielos. Bendito sea su nombre, aleluya. Pero no quiero terminar solamente con estas cosas tristes donde estamos atrasando los milagros. No, hay milagros para nuestras vidas y nosotros lo podemos activar de una manera poderosa, pero hay condiciones que como creyentes nosotros tenemos que tener para que esos milagros se desaten. Y de eso también quisiera compartirte en esta noche. Primero, aprender las cosas que estorban nuestros milagros. Ya lo aprendimos. Bendito sea el Señor. Y Dios quiera que si alguno estuviésemos en esta situación, reconozcamos como estos hombres y mujeres de Dios que hemos estado compartiendo en esta noche, llegaron a entender que esa posición no era la adecuada, y cambiaron su posición. En esta noche yo quisiera que nosotros, usted y yo, entendamos esto y cambiemos de posición para que podamos alcanzar el milagro que todos queremos para nuestras vidas. De hecho, no solo un milagro de sanidad. Quizás usted esté enfermo, necesite un milagro de sanidad. Quizás tenga carga, quizás tenga alguna situación financiera, quizás tenga una situación con la familia. Pero no solo eso, también está el milagro tan maravilloso que Dios puede hacer con nosotros, y es el crecer cada día con Él, el vivir cada día con Él, el ir transformándonos, el ir llegando poco a poco a lograr a obtener la estatura de Cristo, a lograr reflejarnos en la vida, en nuestras vidas de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso también es un milagro. Eso también es un milagro. Así que no crea, si usted, gracias al Señor, gloria a Dios, esté sano, si usted tenga una familia bendecida, si usted está bendecido económicamente, alabado sea el Señor, gloria a Dios, entienda que también necesita, como quiera, un milagro de Dios. Necesita desatar un milagro de Dios en su vida, y es ese milagro espiritual de ir viviendo
constantemente esa paz que sobrepasa todo entendimiento en su vida, esa relación sobrenatural, que no solo tener esa paz usted, sino también dársela a otro a través de su testimonio, a través incluso de darle una palabra de aliento. ¿Cuántas vidas, cuántas personas hay necesitadas en este mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Le decía que para desatar es un milagro a través de la oración. Nosotros tenemos que tener como creyentes 3 condiciones especiales que quisiera compartir con usted. Y esas condiciones, en la lectura que tuvimos inicialmente, vamos a ver que Elías la puso de manifiesto. En primer lugar, estar en santidad y lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios aquí en Hechos 3:6. Es también un pasaje que lo conocemos mucho. Hechos 3:6 declara así. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Este pasaje está en el momento cuando Pedro y Juan están entrando al templo a orar en la Milagrosa, y está aquel paralítico sentado a la puerta pidiendo limosna, y cuando ellos llegan, él extiende para que les dé limosna, y Pedro y Juan, miren lo que le da. Le desatan el milagro de Dios. Bendito sea su nombre, bendito sea Dios. Pero momentos anterior a esto, estaban todos sus discípulos allá en el aposento alto esperando que viniera la presencia, la promesa prometida por Jesucristo. Cuando el Señor acá en los primeros versículos de en el primer capítulo de este libro, cuando dice acá en Hechos 1, capítulo 4, que dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y miren cómo el 7 declara: entonces los que se habían reunido, el 6, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Pero vemos cómo más adelante, cuando todos ellos estaban en el aposento alto cumpliendo este mandato del Señor, y está en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y posteriormente nos encontramos con este escenario de cuando por primera vez Juan y Pedro desatan este milagro en la bendición de este hombre paralítico, aleluya. También otra de las condiciones que debemos de tener nosotros para desatar un milagro en nuestras vidas es tener fe. Aleluya. Santo eres tú, Señor. La fe es importante. De hecho, la palabra de Dios declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ninguno podemos agradar a Dios sin fe. Por eso que este pasaje es tremendo, también me encanta. De hecho, la Biblia me gusta completa. Usted dirá: desde que ella está acá con nosotros, cada pasaje dice: me encanta, me
identifica, aleluya. Todos debemos estar identificados completamente con la palabra de Dios y ella debe ser rica. Dice ella misma la palabra que es dulce, lo dice en el libro de Primera de Juan, que ella es dulce, aleluya, para nuestro paladar. Mateos 8, 23 y 27 declara así: Santo eres, Señor. Dice: Mateos 8, 23. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A su nombre gloria, a su nombre gloria. ¿Qué hombre es este, verdad? Los discípulos vieron esa tempestad tan grande que se pensaban, ya estaban pensando que se iban a morir. ¿Cuántas veces estamos nosotros enfrentando una situación así tan difícil en nuestras vidas? ¿Cuántas veces que pensamos que vamos a perecer, que vamos a morir? Bendito sea el nombre del Señor. Y oramos y le clamamos a Dios: Señor, 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 mira que vamos a perecer, Pero Jesucristo estaba allí durmiendo tranquilo y daba esa enseñanza. Aún en medio de la tormenta, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener fe, tenemos que tener paz en nuestra vida. Somos humanos, sabemos que una situación difícil nos puede como que comprimir el corazón, nos puede como que poner nervioso, pero si entendemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, bendito sea su nombre, Dios da paz en medio de la tormenta. Dios nos dice que nosotros tenemos que confiar en Él. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Jesucristo venció todo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre poderoso, allí con poder. Él venció todo. Por eso nosotros tenemos que tener fe. Y Jesús lo dijo: hombres de poca fe, le decía a sus discípulos. Después, más adelante, sus discípulos tuvieron otra actitud. Cambiaron. De hecho, Pedro, cuando el Señor decía que muchos estaban yendo, y Pedro le dijo: bueno, Señor, Jesús le dijo: también quieren irse ustedes. Y él entendió y dice: ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y Jesús en otro momento le enseñaba y ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Cuando usted y yo sintamos que nuestra fe se está debilitando, eso es lo primero que tenemos que hacer: orar y decirle: Señor, mira esta situación, mira esta tormenta, ayúdame, porque tú declaras de que tú no pones mayor carga de la que yo no puedo soportar. Yo ya casi me estoy ahogando, ayúdame. Y el Señor, con su fidelidad y con su amor, Él nos va a ayudar. Él nos ayuda porque Él lo ha prometido. Él lo ha dicho, que Él es nuestro amparo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Él ha dicho, Él ha prometido que Él estará con nosotros todos los días y aún hasta el fin del mundo. Si nosotros, en primer lugar, somos como creyentes, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en santidad, Dios nos va a ayudar a tener fe para que en ese momento de prueba, para que en ese momento de batalla, nosotros podamos ver, aún en medio de esa nube tan grande, podamos ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Dice que también
Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener como creyentes es esperar en Dios. Nosotros tenemos que saber esperar en Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, tan tremenda del hijo, Dios no se lo dio al instante. Dios no se lo dio al momento. De hecho, hasta como que Abraham se desesperó, Sara como que se desesperó y quiso como que ayudar un poquito a Dios, porque pasaban los años y no venía el hijo de la promesa, pero Dios es fiel y verdadero, bendito sea el Señor. Y Abraham allí esperó en Dios, flaqueó, pero él esperaba, él tenía esa fe en Dios, bendito sea el Señor. Y en el tiempo propicio, en el tiempo indicado, Dios le dio su hijo, aleluya. Y la palabra de Dios, hablando de Abraham acá en el libro de Hebreos capítulo 6, y hablando acerca de su paciencia, porque la paciencia nosotros a veces Dios permite que pasen tiempo para en ese proceso irnos limando en algunas cosas. Pero la paciencia nos permite ganar en fe, crecer en fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y así mismo lo declara este libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice acá. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aleluya. Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa de Dios. Cuando nosotros oramos al Señor, nos llenamos del Espíritu Santo, oramos al Señor y esperamos en Dios, el milagro viene. Y miren acá, vamos a volver al libro que inicialmente estuvimos compartiendo en Primera de Reyes, este pasaje tan tremendo donde vemos acá cómo el profeta Elías se enfrenta a nada más y nada menos, él solo contra 850 profetas, 450 de Baal y 400 profetas de Acera. Él solo contra esa cantidad de profetas, pero él sabía que él no estaba solo. Él sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él. De tal manera que mire qué declaraciones este profeta decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cuánto de nosotros podemos decir en esta noche, vive Jehová, vive Jesucristo en cuya presencia estoy? A su nombre sea gloria, aleluya. Iba Dios a hacer un milagro, pero me llama tanto la atención como acá, mire, en los versículos estos, ya cuando Elías llama al pueblo, dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Arregló el altar. Si tú y yo queremos un milagro en nuestra vida, debemos de arreglar el altar. Cuando arreglamos el altar es nada más y nada menos que esto que le estaba diciendo. Debemos de buscar la santidad. Debemos de buscar
buscar llenarnos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, para habitar en nuestra casa, tiene que estar arreglada. Tiene que estar ese altar arreglado. Por eso es que tenemos que estar en santidad, porque Él no habita en la inmundicia, Él no habita en lo sucio. Y eso es lo que tuvo que hacer primeramente Elías, arreglar el altar de Jehová. Y ahí lo hizo. Después que él hubo arreglado el altar de Jehová, miren qué tremendo esta palabra. Él empezó a echar agua a la ofrenda, agua a la leña. ¿Y qué usted y yo vemos que es para esto? ¿Para qué es eso? Para que nosotros, para él poner la cosa más difícil de lo que estaba. Porque estaba ahí, primero no podía poner el fuego. Y ya nada más con no poner el fuego, ya eso era una cosa que si se encendía solo, era un milagro. Pero él lo puso más difícil. Él echó agua, él mojó la carne, él mojó la leña, él mojó de tal manera que todo eso se llenó de agua, mojó la piedra, todo. Y para colmo, casi estaba haciéndose de noche, porque ni siquiera el sol para uno coger un cristal y poner el sol. No, nada de eso. Todo estaba más difícil de la cosa. ¿Qué es lo que le viene a la mente a usted y a mí? Que tenía fe. Él tenía fe en que Dios, que todo lo puede, iba a hacer un milagro sobrenatural. Y aún la gente, para que la gente viera que era algo que nadie podía hacer, porque el milagro es algo que nadie puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Nadie puede desatar un milagro. Los milagros son cosas sobrenaturales. Son cosas que van más allá del alcance de la persona, del ser humano, de la ciencia. Se va por encima de la ciencia, por encima de las cosas que son obvias, que pueden ocurrir. Y él hizo eso, puso la cosa más difícil. De la misma manera que Jesús, cuando estaba en aquella barca, estaba aquello moviéndose, el agua dice que estaba cayendo dentro de la barca y Jesús dormía porque él es el autor y consumador de la fe. Ahí él estaba esa fe. Por eso que yo le compartí ahorita con ustedes, mi hermano, a pesar de que la tormenta, a pesar de que la cosa se haga cada vez más difícil, más turbia, ahí es donde tiene que actuar su fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de todo eso, de haber Elías haber provocado ese escenario tan difícil para que se prendiera el fuego, mire, se puso a orar y esperó en Dios. Y ahí mismo vino el fuego de Dios, un fuego tan grande que quemó todo, se hizo polvo, se lamió. Dice que hasta el agua que corría, que estaba emposada ahí, Dios la lamió. Aleluya, Santa Raba, se rebe y ayabasaya. Oh, aleluya, Dios es bueno y es maravilloso. Dios es grande y poderoso. Y en ese Dios que usted y yo confiamos, en ese Jesucristo que nosotros le dimos, le dijimos un día: Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón. Ese mismo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa misma cosa que Dios, Jehová de los ejércitos, hizo a través de su profeta Elías. Esas mismas cosas que Dios, Jehová de los ejércitos, hizo a través de toda esta gente que nosotros hemos estado en esta noche. Estos ejemplos que hemos estado en esta noche compartiendo. Ese mismo Dios es el mismo Dios que usted tiene en su corazón. Es el mismo Dios que tengo yo en el corazón. Ese es el mismo Dios que hace esas cosas tan tremendas, tan maravillosas en nuestras vidas. Yo recuerdo, para terminar, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que hace muchos años, cuando yo vine al Señor, yo me casé de muy joven, tenía 20 años, todavía soy joven, aleluya. Pero bueno, era una mujer estéril, ya tenía alrededor de 12 años en mi matrimonio y no había dado a luz y
vine al Señor como muchos de nosotros, venimos por dolor. Estaba en mi matrimonio casi destruyéndose, casi yéndose abajo y sin hijos y nada, desesperada. Busqué una iglesia. Y ese mismo día que vine a una iglesia evangélica, Dios habló a mi corazón y me invitaron a una campaña ese mismo día. Al día de la campaña fui con mi esposo, para la gloria del Señor, él se dispuso a ir. Fuimos y yo recibí la sanidad. Esa misma noche cuando regresamos a la casa que yo recibí la sanidad de Dios, le dije a mi esposo, mira, vamos a orar porque Dios me sanó y yo voy a tener un hijo y vamos a orar para que Dios nos muestre, nos diga. Y así mismo oramos y yo cuando me acosté, que desperté, Dios me reveló a mi hijo tal y como es. Me dio su nombre 3 veces en el sueño, Mar Jesús, y me lo mostró tal y como es. Y yo creí, me aferré a que Dios me había hablado, bendito sea el Señor. Pero pasaron años, mis hermanos, no fue en un día, yo no paría, al otro año no paría. Y cuando pasaron a casi 6 años y medio, yo visito la iglesia donde me había convertido y la pastora me da la bienvenida, me lleva hacia adelante, me dice que diera una palabra de saludo a mis hermanos y comparto una pequeña palabra y ella me abraza y me dice, le hablo acerca de mi testimonio y que estaba esperando en el Señor, y ella me dice así en mis oídos, abrazada, pegada a mí, mi hija, no te desespere. Yo esperé 7 años y yo mi espíritu me encendí así abrazando y me dije por dentro, pero ya yo llevo 12. Y ahí mismo el Espíritu de Dios me dijo, ¿qué haces? Me hizo como le dijo a Ana, ¿por qué te ríes? ¿Por qué no crees? A mí me dijo, ¿qué haces? Y yo ahí mismo al instante, abrazada a mi pastora, le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, perdóname. Y yo durante ese periodo compraba cosas para el niño, ya le sabía el nombre, ya oraban por el niño con su nombre, y yo comprando y mis amistades se reían, mi familia se burlaba. Yo tenía un perro Doberman que lo bajaba, que hiciera sus necesidades y la gente decía, mira tu hijo, es hasta de tu mismo color y todas esas cosas. Pero así mismo cuando me sentí un poquito como que la fe se me desmenuzaba, lloraba y le decía, Señor, yo creí en ti, envíame palabra. Y siempre Dios mandaba a alguien para que me dijera, me fortaleciera. Mi familia me decía, mira, vete a casa de un botánico. Mira, me llevaban cosas, como veían que yo no quería ir a casa de botánico, ni de brujo, ni de nada. Me decían, mira, tómate, te traje este preparado, tómatelo. Y yo lo rechazaba, porque yo decía, si yo sé que Dios me va a dar un hijo, porque Él me lo prometió. Y si yo acepto algo de esto, mi familia o quien sea que me lo dio va a creer que fue esa cosa. Y Dios no comparte su gloria. Yo no me decía que no, hasta que llegó el día que cuando mi pastora me abrazó y yo regresé, salí embarazada. Y ahí está mi hijo de 14 años, un siervo de Dios para la gloria y honra de su nombre, predicando su palabra, bendito sea su nombre. Y no solo eso, me dio de ñapa otro, y ahí tengo 2 hijos para la gloria de Dios, aleluya, porque Él es fiel, Él es verdadero. Si tú, mi hermano, mi hermana, necesita un milagro en tu vida, cree en Dios, primero restaura. Si necesitas restaurar algo, restaura tu altar, restaura y espera en el Señor, porque Él es Dios, Él es fiel y verdadero, aleluya, alabado sea su nombre. Gracias, Señor, gracias en esta noche, te bendecimos, te glorificamos, Dios mío, en esta hora, si hay algún hermano, Padre Santo, que ha visto, Señor, ha estado acá con nosotros, te ruego, Padre, Dios de los cielos, que tú lo bendigas y que tú, Dios mío, cualquier situación, Señor, que tenga en su vida,
vida tú le alcances, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres fiel y verdadero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya.